claramente lo más importante de los 120 años es, y son y serán todos sus hinchas que se transforman después en socios que son hinchas, toda la masividad de Belgrano que está en Córdoba, que está en los alrededores de Córdoba, que puede estar a las afueras de Córdoba, que puede estar a las afueras de Argentina, en cada uno de sus rincones, con ustedes con el corazoncito bien celeste, digo, filiales que hay en todas partes del mundo. Claro está que lo más importante en las asociaciones civiles sin fines de lucro y en sociedad anónima, donde sea, son los hinchas, ¿no? Son esta masividad popular. Ahora yo me venía pensando y planteando, ¿no? Si nosotros tenemos que encontrar grandes figuras de los 120 años de Belgrano, partiendo por un Arturo Orgaz que con 14 años decide una fundación de un club, ¿no? Partiendo de, sin Arturo Orgaz, no sé si hubiera existido este Belgrano, capaz que existía otro tipo de club. Bueno, partiendo de que Arturo Orgaz puede llegar a ser el socio fundador, viste, como que son los más importantes, siempre los socios fundadores. Y después en la historia, obviamente, quiero que ustedes me escriban, por ahí nosotros en la historia de los primeros años nos cuesta mucho porque no conocíamos, porque no sabemos, porque hay que leer, porque hay que escucharlo a Gustavo Farías, porque hay que escucharlo a Pablo Gileta, porque hay que escuchar las charlas como se dieron en La Voz del Interior. Pero sí, cuando empezamos a adentrarnos en años, empezamos a entender si yo te pregunto, ¿por qué se llama Cuellar una tribuna? Y vos sabés que Cuellar es por un jugador, por Tito Cuellar, y no lo vimos jugar y no sabemos bien cómo jugar, pero sabemos que es muy importante. Si yo te digo, no sé, que el estadio se llama Villagra, vos sabés quién es Villagra medianamente, y así podemos entrar con Juan Carlos Heredia como la Milonguita. Digo, por las tribunas ya empecé a encontrar algunas figuras. Pongo, creo que en el pedestal, no sé si en podio, entre los mejores 5 o 10, Armando Pérez me parece que entra de cajón. Sí, sin dudas. Quien hizo volver a Belgrano. Son parte de la historia. El propio Luis Fabián Artime, goleador histórico del fútbol de Belgrano en la Asociación de Fútbol Argentino, en AFA, con 94 goles. Nadie más hizo tantos goles como Luifa en primera y en la B Nacional. Por eso Luifa fue goleador, capitán, ídolo en muchos casos, como presidente fue campeón. Ahora pareciera que como está cuestionado por este momento futbolístico, Luifa deja de ser casi un prócer en Belgrano. No, como presidente ascendió a Belgrano nuevamente. Es él el presidente que sacó campeón a Belgrano, campeón histórico de la fecha 1 a la fecha final. Sin dudas que yo creo que hoy creo que hay niveles. Para mí creo que hay niveles en esto, ¿no? O sea, Arturo Orgaz, ya lo dije. Creo que Armando Pérez y Luis Fabián Artime entran en otro nivel. Lo de Zielinski, no sé si no lo sumo a ese nivel por los 5 años que ha estado. Y después aparecen un Juan Carlos Olave, un Farré. Juan Carlos Olave siendo el jugador que más jugó. ¿Vos Farré lo ponés en el segundo? No, también lo puedo poner en ese lugar porque Farré fue entre jugador y técnico el que más tiempo estuvo. Para mí Farré es uno de los máximos ídolos. Por eso, pero digo, de personalidades importantes. Pasa que a Farré lo tenemos más en el tiempo. Claro, no, después el resto, porque se va a decir, Farré es uno de los ídolos muy importantes. Claro, Chiche Sosa, que está cumpliendo años hoy, le mando un abrazo grande también, también es un ídolo fenomenal, importante. Después hay algunos diferentes, digo, no sé, como personalidad importante para Belgrano, sin darle mucho a Belgrano, y lo tenemos que sumar a Cuchufo y al Cuti Romero. Son 2 campeones del mundo que estuvieron ahí. Sí. Entonces, le pido a nuestro sonidista, nos está entrando un audio. Está entrando el audio del móvil. No sé de cuándo, así que aguantemos un toque ahí con el audio. Se nos complica, lo escucho Gustavo Villagra. Ahí está. Ahora sí. Ya vamos a ir con Gustavo, vamos a irnos al Julio César Villagra. Entonces, por ahí también, ¿no? Para que ustedes, los socios, los hinchas, empiecen a nombrarnos quién nos parecen importantes, ¿no? No quiero hacer un ranking de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, porque es muy injusto y va a quedar mucha gente afuera que ha hecho mucho por Belgrano y que nosotros por ahí no conocemos. No sé, pienso en José Flores, un dirigente que estuvo con Armando Pérez y quien era la cara visible cuando iban a la Liga Cordobesa. Y era un tipo que en Belgrano estuvo, no sé, 50 años laburando. Pero claro, nunca tuvo las grandes luces. Claro. Nunca tuvo las grandes luces, nadie lo conoce. Y así hay un montón. Hoy, como empleados del Club Atlético Belgrano, hay un montón que laburan a destajo por Belgrano y para Belgrano. Sí, cobrando un sueldo, pero haciendo muchas cosas. Pablo Iván, por ejemplo, que no está en comunicación. Sí, hay mucha gente que representa la historia de Belgrano, hay mucha gente que es importante para el club, para que tenga 120 años, desde el que puso la primera piedra hasta hoy, empleados, hasta el utilero, la gente que trabaja de hace añares, que no tiene las luces, que no tiene las cámaras, utilero, entrenador de arqueros, gente que no ha tenido mayor trascendencia, pero que sin dudas es importante para la vida del club y es importante remarcarlo, acordarse y no solamente quedarse con esas grandes luces, ¿no? Sí, no sé, pienso, alguno dirá, che, ¿por qué no Ledesma?
por más que el posterior de Ledesma haya sido la quiebra, pero en aquellos años para Belgrano en primera y tratar de estar entre los equipos de la máxima categoría y queriendo elevar la vara y queriendo pelear lo más grande y queriendo estar más arriba, fue importante. Después hubo un montón de errores, claramente, lo que tiene que ver con lo económico que terminó produciendo la quiebra. Quiebra que, recordemos, ¿no? Con Castaño, que fue el único que se presenta cuando Belgrano estaba por desaparecer. Entonces, hay muchos nombres. Después de lo futbolístico, ahí sí vamos a encontrar un montón de nombres más abajo. Y que son más recordados. Gili, Capónico, Manzanelli, sobre todo más en esta, por ahí es generacional también, pero si te tenés que ir a los 90, lo tenés que poner al Diablo Montserrat también en una bolsa. El propio Beto Fernández. Anteriormente Villita. Al propio que habló hace poco con Tribuna Celeste, Abel Blasón, que fue uno de los jugadores también muy importantes. Bueno, Pablo Vegetti. Pablo Vegetti es el segundo goleador de AFA que tiene Belgrano. Y pasó hace muy poquito. El Picante Pereira es el tercero. No sé, el Tano Espalina, que entre en ese lugar. No sé, el Choco Carnero. Podés encontrar así un montón de nombres de que han hecho de Belgrano. A mí me animo a decir, viste, que muchas veces lo han hecho grande de este Belgrano. Lo han hecho a Belgrano ser. Porque Belgrano necesita de los jugadores, necesita de los hinchas, necesita de los dirigentes, necesita de todos. Sí, claro. De todos. No se salva solamente un grupo de jugadores adentro de la cancha. No se salva los dirigentes que cuando yo estaba hacíamos las cosas re bien y ahora las hacen re mal. No se salvan los hinchas con el aguante solamente, porque el aguante, por solo aguante, es muy difícil mantenerlo a lo largo del tiempo. Aunque ayer nos dan una demostración de... Yo insisto, ¿no? En lo de ayer, si estos son los malos momentos de Belgrano, y bueno, hay gente que no sabe la historia de los malos momentos de Belgrano, o sea, estos no son los malos momentos, entonces está buenísimo que suceda. Pero bueno, bienvenido sea que todo esto pueda caminar junto a partir de un resultado negativo que se pueda llegar a dar. Y eso también es lo que creo que tenemos que entender y tratar de entender todo, que no se logra nada socavando solo con la crítica negativa. No se logra nada. No se logra nada posicionarse en lo mal que atajó a Espínola o lo mal que juega Dátola o en lo desastroso de los dos mercados de pases con Rojas. Hay que saber convivir para mí, ¿no? No es ni una cosa ni la otra. Exacto. O sea, no es el extremismo de, no, vamos, Belgrano salió, está en la primera división, está bien económicamente, malos momentos eran los de antes, cuando estaba en la B Nacional. No hay que excederse en eso, en que como hoy estás en primera división y estás bien en cuanto a la infraestructura, no se puede criticar nada, ni tampoco hay que ser extremista de se tienen que ir todos, Artim es el peor presidente de la historia, Rojas es el peor manager. A eso voy, a la crítica destructiva, que yo te lo conté. La crítica Espínola tiene no que tiene que estar. atajar más, tiene que atajar Vicentini. Yo no comparto en cuando por ahí vienen y te dicen, no, pasa que vos criticás porque querés poner a la gente en contra. No, yo no hay nada que quiera más que Belgrano esté bien. Y esto lo discuto a muerte con cualquiera cuando te dicen, no, pasa que vende más en el periodismo los malos momentos para la crítica. A mí me sirve más los mejores momentos. No vende más, pero es más fácil hablar. No sé si es más fácil es hablar. Más fácil. Hablar de las cosas buenas. Pasa que está mal visto. No, ¿sabes qué pasa, Joa? Que cuando vos hablas de las cosas buenas, muchos te toman de... lo que pasa es que vos lo haces porque solamente tirás para ese lado. Cuando hablas de lo bueno, es porque vos sos un ensobrado. Bueno, pero cuando hablas de lo malo sos un anti. Ah, bueno, pero, por eso. Pero lo que voy es tan mal visto en general puede ser hablar de las cosas buenas porque vos te pones a puntualizar en lo que fue ayer un movimiento terrible de la gente de Belgrano y te dicen, no, sos un vendehumo. Tenés que hablar de la gente porque sos un vendehumo. No, bueno, la verdad que yo digo lo que siento, así como cuando veo que el equipo no está jugando bien o cuando me gusta un jugador. Sí, pero vos fíjate cómo constantemente nosotros hablamos de los errores de los jugadores que trajeron y no hablamos, no sé, por ejemplo, de un acierto. Yo sigo insistiendo que un acierto que ya con goles lo va pagando, que tiene 12 goles. Es muchísimo en poco tiempo, de Guita Fernández, que fue un acierto con gasto de plata. Pasa que también es la vorágine, Diego, porque por eso, sí. El fútbol te lleva al análisis de los resultados. Espínola era un gran acierto hasta hace 2 meses atrás y ahora es un gran desacierto. Espínola sigue siendo un gran acierto, tiene que ser el titular y el que discute a Espínola me atrevo a decir que está buscando un culpable donde no es, está apuntando a un lugar donde no es, hablando desde lo deportivo. Después vos podés tener una opinión de puedes jugar más, puedes jugar menos, pero hay que entender los contextos. Seguro. Sin dudas. 3518-036661, ya nos vamos a ir, Alberto, estamos con un inconveniente, me dirá nuestra productora o yo veo el inconveniente donde no los hay. 3518-036661, mensajes que llegan a nuestro WhatsApp porque queremos leerlos a ustedes, porque también son parte de todos los que día a día, digo, por ahí, no sé, Daniel nos escribe siempre y Daniel puntualizaba lo de las obras hace poco. Sí. Estaría bueno que Daniel también nos dé su visión de la parte buena, La parte positiva. O sea, hoy tratamos de buscar la parte positiva de quiénes de ustedes les parece que han sido tan importantes para este Belgrano. ¿Qué los enamoró de Belgrano? ¿Qué los hizo acercarse al club?
¿Qué los Hay hizo un montón hinchas? claro, hay un montón de ¿Quién los hizo historias. hinchas? El papá de un amigo, el abuelo, tu viejo, tu hermano, tu mamá. Hay un montón de anécdotas seguramente de que se acercaron. Me encantó ayer que también muchas familias acompañaron siendo hinchas de Talleres. Hay muchas imágenes de hinchas de Talleres que acompañaron a hinchas de Belgrano ayer en esa celebración, en ese cumpleaños. Yo no pienso como Joaquín, aunque Joaquín no me va a invitar, lo iba a decir con Joaquín no. Voy a poner Sí, yo a mi cumple no te voy a invitar. Emanuel de ejemplo. Yo no pienso como Lema, nuestro camarógrafo, todo el tiempo. Pero si él me invita a su cumpleaños, yo voy a estar. Entonces, está bueno que el hincha de Talleres haya caminado con familia y con amigos. Con No, el tema pero de yo no te voy a cumpleaños. invitar porque vos dijiste que en el trabajo no se puede tener amigos. No, Y- es que yo y no a mi tengo amigos, cumple- pero el cumpleaños no invita a los amigos solamente. No, yo a mi cumple. Bueno, entonces me amigos. está negando el hincha de Talleres que fue ayer, que no es amigo de Belgrano. Yo estuvo. yo a mi cumple invito amigos. Bueno, Después, a mí me gusta que no, si ¿ves? quiere ir ¿Viste? alguna amiga, bueno, el que no conozca, ¿Viste bueno, que está estoy- bien. No, prefiero esto, que por ahí no son tan amigos y los llevaste a que conozca, que te acompañe, que recorra estos minutos.